El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que creo yo es vital, porque sí va a ser un tema de autocrítica, sí va a ser un tema que requerimos hablar todos como comunidad que estamos de este lado de la conversación, porque el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este concepto que se llama la guerra entre los sexos, pero sobre todo el cómo, si nosotros no cuidamos esta autocrítica, podemos correr el riesgo que pasó ya con el feminismo y el lado progre, de caer en los mismos radicalismos que tienen de ese lado de la conversación y caer en los mismos vicios que ellos tienen, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Del lado de Adi, del lado de Valentina, yo sé que ustedes en algún momento de sus vidas, tal vez con pena, pero ahora saben que, bueno, suscribieron algunas ideas del feminismo en algún momento, pero creo que eso es lo valioso y lo importante, ¿no? O sea, y la primera pregunta que me gustaría hacerles a las tres para inaugurar esta mesa es, ¿por qué dejaron de ser feministas o por qué decidieron no ser feministas? No, no sé si gusten darle por la derecha, o sea, Valentina, Adi, Kenny, y luego por la izquierda y así lo vamos. Como las agujas del reloj. Así. Bueno, en mi experiencia, yo empecé mi canal de YouTube hace cosa de casi, no sé, si 8, 9 años más o menos, cuando tenía aproximadamente 19, justamente. Yo fui criada durante toda mi vida como feminista, mi mamá fue feminista, vengo de un entorno progresista, y siempre se me instruyó en el feminismo desde lo teórico, desde lo que todo el mundo conoce, que es, bueno, si el feminismo es igualdad, entonces yo soy feminista, y no había mucho más que teorizar. Fue cuando decidí involucrarme un poco más en el activismo y hacerme partícipe más allá de simplemente espectadora. Quise empezar a investigar, a sacarme las dudas, aquellas cuestiones de las que yo realmente no tenía ningún tipo de trayectoria ni recorrido. Y fue en ese proceso que no solo encontré más lagunas que respuestas, sino que en ese proceso me di cuenta de que, uno, las mujeres estábamos siendo afectadas por un movimiento totalitario que busca apropiarse y colectivizar la voz, que no puede ser hegemonizada, no puede ser homogeneizada en una sola vertiente. Pero luego me di cuenta de que las principales afectadas por el feminismo no éramos las mujeres. Las mujeres somos víctimas colaterales, podría decirse. Los principales afectados por el feminismo son los hombres y sus hijos. Ahí es donde me involucré en las problemáticas masculinas, en las problemáticas de los padres obstruidos, de los padres víctimas de denuncias falsas para conseguir esta obstrucción, con todos los problemas que se desprenden de esto. Y llegué a la conclusión de que no se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye. No se puede alcanzar bajo ningún medio por una cuestión numérica, por una cuestión de lógica. Si nos falta la mitad de la narrativa, siempre nos va a estar faltando la mitad de las soluciones. Nice. Adi. Ok, mi experiencia en el feminismo, pues muchos aquí la conocen ya y el por qué se me reventó esa burbuja también muchos lo conocen. La mayoría de las personas piensan que yo salí del feminismo porque, en sus palabras, me cuestionaron y es completamente al contrario. Para los que no tienen idea, yo cuando empecé recién en redes sociales, hace casi exactamente 2 años, pues hacía contenido de todo tipo, pero pues mucho de crítica en general, de ideas. Mi serie con la que empecé en redes era ideas políticamente incorrectas, pero para mí súper válidas. Y en una de esos videos, lo que dije fue que las feministas no iban a trascender ideológicamente porque estaban empeñadas en no tener hijos y que las mujeres siempre habían tenido biológicamente la capacidad de cambiar la cultura de una generación a otra, pero que ellas estaban en contra precisamente de ese superpoder para mí que nos trae la biología. Entonces, pues salieron las feministas de todo TikTok a decirme que mi postura era capacitista, era racista, era clasista, era fóbica de todas las cosas que se les ocurran. Y pues, esa fue mi primera funa, o sea, fue la primera vez que me cancelaron en redes sociales. Y pues primero fue el shock o el choque de miles, o sea, fueron miles de respuestas, miles de videos, todo, o sea, durante como 5 o 6 días, que es lo que dura la memoria colectiva en redes sociales, tirándome, pero de forma personal, no contra el argumento, no contra la postura, ni siquiera desmintiendo algo de lo que estaba diciendo, sino simplemente diciéndome que porque era blanca, que porque era hegemónica, que porque era privilegiada, que porque bla, 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 y que,
y que básicamente la postura en sí misma no era válida, pero no por la postura, sino porque yo era quien la estaba emitiendo. Entonces esa fue la primera burbuja que se me reventó, que básicamente si eres una mujer, pero eres de esta y esta y esta característica, pues tu postura no vale. Y además, en el momento en que tú emites una postura que va contra el discurso hegemónico o dominante en el feminismo o los feminismos, que esa es otra burbuja que se me reventó aquí, pues te van a aventar abajo del camión. Y eso lo he visto no solamente en mi caso, lo he visto en decenas de casos desde que me pasó a mí, de feministas que cuando ya no son convenientes para el feminismo, pues las avientan abajo del camión. Y pues la otra burbuja es la que mencionaba, la de que de pronto me salían las feministas interseccionales contra las liberales, contra las antirracistas, contra las ecologistas, contra las no sé qué, y todas empezaron a reventar mutuamente. Y yo dije, bueno, esto no es un movimiento unificador en ningún sentido, es todo lo contrario. Lo que está haciendo es atomizar a las mujeres, dividirlas y, por supuesto, si divides, pues no se puede conseguir ninguna de las soluciones que propone el feminismo, que propone en papel, ¿verdad? El feminismo. Y pues eso es lo que vemos en los números. No han solucionado nada de lo que dicen que iban a solucionar y además en muchas cosas se han empeorado, incluso con el feminismo. Y pues a la tercera parte del rompimiento de estas dos burbujas fue como si se me cayera un velo morado de los ojos y que de pronto podía ver cosas que mi cerebro se negaba a ver antes. O sea, pero se negaba porque no estaba dispuesto ni siquiera a analizarlo o a cuestionarlo o pues sí, abstraerlo, nada. Entonces, cuando se me revientan estas dos burbujas, pues empiezo a ver el otro lado de la narrativa del que habla Valentina. Empiezo a ver documentales que nunca me puse a ver, aunque todos en los comentarios me los ponían todos los días. Empecé a investigar los números, empecé a seguir cuentas de contenido más orientado a lo masculinista. Y aún así, pues yo sigo siguiendo y me siguen siguiendo muchas feministas. No tengo problema en específico con las feministas de forma individualizada, porque yo estuve ahí y puedo empatizar y puedo entender. Tengo problema hoy en día con el feminismo, no el feminismo, sino porque tengo problema con cualquier identidad colectivista de etiqueta, que si te apegas a esto, pues tienes que estar de acuerdo con A, B, C, D, E, F, porque coincido con Valentina, no puedes homogeneizar las mentes de las personas y eso es lo menos liberador que existe. Entonces, pues esas fueron las tres burbujas que se me tuvieron que romper para que de plano yo cortara con el feminismo para siempre. Nice. Kenny. Interesante. Bueno, pues en mi caso, yo sinceramente, gracias al hacedor, nunca he sido feminista, pero principalmente porque yo soy mexicana y yo creo que aquí, así lo veo yo, en México el feminismo llegó un poquito tarde. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor había mujeres o personas o varones también que estaban del lado del feminismo, sin embargo no se había radicalizado tanto. Más o menos por allá del 2017, 2018, cuando fue una de las primeras marchas del 8M, yo no sabía ni qué era eso, sinceramente. De repente vi un montón de energúmenas marchando y dije, ¿qué onda? ¿Por qué están destrozando mi ciudad? Se me hizo muy fuera de lugar y nunca comulgué con esas ideas, nunca empaticé con ninguna de sus ideologías, de que los hombres son, no sé, yo siempre tuve un padre presente en la casa, mi papá siempre me enseñó cómo se debe tratar a una mujer, cómo es que los varones deben comportarse con ellas. Entonces yo no tenía problema con eso, pues no sabía yo que las feministas podían llegar a estar tan radicalizadas y tenían una manera de pensar híjole, ¿cómo se puede decir? Tan abyecta, la verdad, me parece, porque a veces es demasiado, no siento que hablan desde la razón, sino desde la emoción. Y eso me parece muy peligroso, pues yo puedo tener mis emociones y mi manera de pensar, pero siempre tengo que hablar de una manera lógica y de una manera que me guste o no me guste, tiene que ser la verdad, por así decirlo. Entonces,
un día, o sea, eso pasó, yo de repente decía, me la pasaba en Facebook subiendo memes de las feministas y todo, pero no me dedicaba a redes sociales, la verdad. Tenía un Instagram con 300 seguidores, mis amigos literalmente, pero un día me dio por subir un reel y hay un capítulo de las chicas superpoderosas donde salen hablando acerca del feminismo, pero dando una lección de feminismo ellas, de cómo, de hecho, la villana tiene un traje blanco con el estardante feminista y dice que porque es mujer la tienen que dejar robar, que porque, dije yo, wow, que ha pegado a la realidad, que porque no hay villanas que sean mujeres y que cuando sí había villanas mujeres en la chica superpoderosa, ¿no? Pero así te dicen todas las feministas que no hay mujeres. Entonces, subí ese extracto a Instagram y pues para mi sorpresa se viralizó, de repente tuvo casi 2 millones de vistas y me gustó porque yo dije, me van a funar aquí. Y no, a la gente le gustó, mucha gente como que decía, oye, es verdad, oh, de repente me decían, ay, las chicas superpoderosas pegan muy duro, se fueron por ese lado porque le dan una paliza a la villana, una paliza satisfactoria, pero sí otras me decían, oye, qué buena lección de feminismo, porque mencionan a Susan B. Anthony, que ella decía que ella quería votar, pero como era ilegal votar, cuando votó la metieron a la cárcel. Pero le dijeron que no, que porque era mujer, que se la iban a pasar, y Susan B. Anthony dijo, no, quiero que me juzguen como a cualquier hombre. Entonces esa lección le dan las chicas a la villana, y la villana pues se queda con la boca abierta y sale corriendo, ¿no? Entonces la meten a la cárcel, final satisfactorio. Y la verdad me gustó, por ahí empecé a hablar, nunca había hablado tampoco enfrente de una cámara ni nada que tuviera que ver con monitores ni nada, pero dije, bueno, pues algún día tengo que dar mi opinión y tengo que decir lo que no me parece. Aparte estaban politizando el mundo del cine, la música, y eso me molestaba, la verdad. Yo soy súper fan de cosas de cosas mainstream como Disney, por ejemplo, el Disney de los 90, obvio, ¿no? El Disney original. Y al ver que le estaban metiendo tanto wokismo, tanta politización sin ninguna razón, y ya estaban adoctrinando a los niños de una manera más perversa, eso fue lo que ya no me gustó y dije, tenemos que levantar la voz. De repente, pues chicas como, la verdad, y no porque esté aquí, pero chicas como Valentina, como Adi, como Una Alienada, por ejemplo, como Aini, son chicas que no tienen miedo a levantar la voz, a decir lo que piensan, a externar sus ideas, y cuando yo vi que esas ideas se parecían a las mías, porque era lo lógico, era pues lo natural, ¿no? Si así se puede decirlo, el sentido común. Entonces dije yo, bueno, no estoy tan errada, no es que luego te dicen, es que tú eres una privilegiada y es que es porque tú tienes todo y te es muy fácil decirlo. Le digo, no estoy hablando de manera extraordinaria, simplemente con el sentido común. Entonces cuando vi que otras personas también comulgaban en el buen sentido mis ideas y pensaban como yo de buena manera, dije, bueno, quiero platicar esto también con el mundo, con las personas, y creo yo que el externar lo que sentimos, lo que pensamos, no es malo. Lo malo es externar lo que pensamos solamente por aprobación de los demás o solamente porque quiero caerle bien a un cierto grupo de personas o porque no quiero que me critiquen. No, a mí no me importa si me critican ni me funan el día de mañana. O sea, yo no voy a decir, por ejemplo, que un hombre es una mujer o que una mujer es un hombre si no es el sentido común. Entonces, no es la realidad y creo que es muy peligroso. No, díganme si ya me alargué. No sé si es muy peligroso tratar de decir algo simplemente por contentar a los demás. No me interesa si se molestan o no se molestan conmigo. O sea, yo digo esto porque creo que es el deber. Claro. No, y justo, digo, un punto en común que veo de las tres historias que acaban de narrar tiene que ver con cómo sistemáticamente esos movimientos se volvieron intolerantes al interior con las propias críticas, con las propias voces disonantes, con las opiniones disidentes. Y yo no sé ustedes, digo, es justo la pregunta con la que quiero seguir.
Pero yo veo que de este lado de la conversación, llámese masculinismos, llámese anti-wokeismos, llámese todo este lado de la conversación, sí está existiendo un riesgo latente a que nos pase lo mismo, ¿no? No sé si en algún momento les ha pasado que han dicho alguna opinión o que han dicho algo de ya de este lado de la conversación y que salga gente de este lado de la conversación a incurrir en las mismas prácticas de funas para con ustedes y sobre todo también reflexionar un poco de eso. O sea, ¿por qué creen que estos radicalismos se vuelven tan populares y qué cosas podemos empezar a hacer para empezar a reducir el espacio que tienen los radicalismos en este tipo de conversaciones, ¿no? Si quieren, seguimos el mismo orden o le damos al revés o como ustedes gusten. ¿El mismo? Como usted mande. Vas. Bueno, por mi parte, de primeras aviso que si me extiendo demasiado porque es un tema que me apasiona, que por favor siéntanse libres de cortarme porque a veces abuso y no me doy cuenta. Este tema es un tema que yo dediqué mucho a reflexionar en el último tiempo, que estuve leyendo muchísimo al respecto y creo que lo que está ocurriendo quizás en lo que vamos a llamar la manosfera, el activismo por los derechos del hombre o cualquier movimiento, noción crítica del feminismo imperante, corre el riesgo de caer bajo estos vicios ideológicos, como corre el riesgo de caer en estos vicios ideológicos cualquier movimiento social a lo largo de la historia, y eso es lo que hemos podido observar. Es decir, a prueba y error hemos visto como a lo largo de la historia de las sociedades occidentales esto ha ocurrido una y otra vez. Y ni siquiera nos tenemos que ir a las occidentales, desde Hitler, pasando por Mao, pasando por Stalin, pasando por cualquier tipo de gobierno de la Unión Soviética, pasando por dictaduras, pasando por cualquier tipo de conflicto a nivel geopolítico, siempre nos hemos encontrado con el conflicto de la pertenencia, que es algo que es propio, que tenemos un poco heredado también de adaptaciones evolutivas que durante una época nos han ayudado a sobrevivir, pero que hoy en día terminan siendo desadaptativas, porque terminan interfiriendo en mecanismos que todavía no hemos llegado a actualizar respecto a nuestras sociedades actuales. Entonces, acá partimos de varias bases, ¿no? Las alianzas, la emocionalidad, los valores, la rigurosidad y el sentido de pertenencia. Con respecto al sentido de pertenencia, yo lo que creo es que tenemos una costumbre intrínseca a posicionarnos con un grupo que es nuestra tribu, que ahí es lo que podemos distinguir entre la empatía y la compasión. La empatía generalmente la tenemos con lo que consideramos como propio, como común, como nuestro. Sin embargo, la compasión habla de ser capaces de aplicar esa suerte de empatía intelectual sobre un grupo que nos es ajeno. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas nos alejaron del feminismo? Cuando pensamos en lo que nos alejó del feminismo, nos alejó la visión totalitaria, la búsqueda de controlar las vidas de terceros, sean mujeres, hombres, niños, niñas, quien sea. Vemos la total falta de respeto a cualquier noción científica, a cualquier búsqueda del conocimiento real. Vemos cómo se repiten y se replican las mismas pautas que permiten que existan cultos y sectas alrededor del mundo. Vemos cómo la masificación a través de las redes sociales termina contribuyendo a estos radicalismos, a estos totalitarismos y esta simplificación de las ideas. Vemos cómo muchos se ven motivados a través del clic, donde termina siendo mucho más sencillo dar un mensaje emocional que transmita algo y que nos haga sentir algo, que nos permite identificarnos a través de una experiencia propia, que desde quizás lo más tedioso, lo más aburrido y lo que nos requiere, como no sé si decía Adi o Kenny, un examen más exhaustivo desde la rigurosidad, desde los datos. Generalmente a todos nos gusta sentirnos parte y a todos nos gusta sentirnos basados, y esto es lo que vemos en la cultura del Sasca, donde no importa lo que estés diciendo, cómo lo estés defendiendo, con qué lo defiendas, sino lo importante es que seas capaz de humillar de la forma más exquisita posible a tu adversario comunicativo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que cuando empezamos a priorizar el enaltecernos a nosotros mismos, en enaltecer nuestros propios egos, a cambio y a costa de la lucha que en realidad debería ser mucho más mayor, mucho más extensa, que debería superarnos a nosotros mismos en tiempo de vida, es probable que no veamos los resultados de aquellas ideales aspiracionales que tenemos y los que defendemos a lo largo de nuestras vidas y que nos muramos, y esta pelea de alguna forma sigue intentando equilibrar esta guerra de sexos, ¿no? Este efecto péndulo. Y esto es lo que me lleva a la pérdida de los valores, porque esto solo es posible cuando nos desprendemos absolutamente de los valores, cuando los valores son algo intercambiable y reemplazable en función de nuestra necesidad o nuestro interés particular del momento puntual. Entonces uno puede decir, yo tengo como valor principal la búsqueda de la verdad a pesar de todo y estoy dispuesto a soportar
la disonancia cognitiva que pueda surgir de por medio, a rectificar, a humillarme a mí mismo si es necesario para salir públicamente a rectificar algo en lo que estuve equivocado, y sobre todo a tener la voluntad de estudiar, de leer, de contrastar ideas, de generar un diálogo y un intercambio, de autocuestionar nuestro propio relato, de tratar de ponernos en la piel de alguien que no está dispuesto a escuchar lo que decimos y tratar de generar ese lazo de comunicación que haga posible que esas ideas lleguen. Porque no nos sirve, si hacemos lo mismo que hace el feminismo, de intentar hooliganear, de intentar encender emocionalmente a la gente que ya está convencida, a la gente que ya está de nuestro lado. Tenemos que tratar de apelar a que aquellas personas que están indecisas, confundidas o sencillamente que no tienen la información necesaria sobre la mesa puedan acceder a esa información sin guiarse a través de estos impulsos emocionales. Al fin y al cabo, esto no es una cuestión de feministas contra activistas por los derechos de los hombres, ni es una cuestión de hombres contra mujeres. Es una cuestión de personas que realmente buscan una igualdad de derechos y oportunidades y no de resultados, y de personas que están detrás de la verdad versus personas que solo buscan defender sus posicionamientos emocionales basados en sus propias creencias autoimpuestas. Entonces, ahí creo que es donde debemos depositar la atención y no perderlo jamás de vista. Porque la única forma de evitar que nos convertamos en el próximo feminismo y les terminemos dando el titular que les permita salir dentro de una quinta ola con muchísima más fuerza es que nosotros tratemos de aprender de sus errores para no cometerlos. Güey, o sea, digo, ahorita vamos a recuperar varias cosas, yo estoy anotando todo. Adi, dale. Ok, va a sonar medio repetitivo, o bueno, chance no repetitivo, pero coincido en muchísimo lo que dice, ¿vale? Yo creo que gran parte de esto, y hasta tengo una serie de eso en mi perfil, viene de una crisis de identidad muy cañona, que viene con toda la filosofía posmoderna, la deconstrucción de absolutamente todo lo que se supone que tendría que conformar nuestra identidad, con el cuestionamiento de todo lo que era parte de la identidad de las personas antes de las dos guerras mundiales y un poco después. Entonces, el partir con o el desprendernos de lo que se consideraba parte de la identidad, como la nacionalidad o la religión o los ancestros, incluso el sexo biológico y todas las partes que llenaban nuestra identidad, esta nueva tendencia posmoderna pues las deconstruye, las cuestiona y en algunos casos decide que las puede abolir o que deberían ser abolidas, deberían ser resignificadas. Entonces el individuo cae en una crisis de identidad que lo hace buscar esa parte de identidad que los seres humanos necesitamos sí o sí en una identidad colectiva. Y esto pasa hoy en día con el feminismo, pero también con otros movimientos progresistas y de otros, del otro lado también pasa igual. La gente con crisis de identidad va a buscar aferrarse a una identidad colectiva y pues en esta identidad colectiva en muchas ocasiones muta y tiene representantes adentro que probablemente no están realmente viendo por el bien de la comunidad o por el bien colectivo, sino que van a depredar esta búsqueda de pertenencia y del tribalismo natural que tenemos como seres humanos. Entonces se empiezan a gestar como estas figuras de autoridad dentro de los colectivos que van a empezar a repetir mensajes, repetir slogans, palabras clave, etcétera. Entonces van a empezar a reforzar una línea de ideas, un discurso que puede ser apegado a la realidad o completamente desapegado a la realidad, como pasa muchas veces. Y a pesar de que puede estar completamente desapegado de la realidad, las personas van a anteponer su sentido de pertenencia y van a asumir que todo lo que se está diciendo desde ese lado o desde ese grupo es real. O sea, si viene de ahí, yo lo tomo como que es real y lo voy a seguir repitiendo. Y pues así es como se generan las cámaras de eco y obviamente eso lleva a sesgos de confirmación todo el tiempo reforzados. Unos están como en el progresismo académico, unos se citan a otros o se citan entre sí y piensan que por eso tienen la razón, pues pasa lo mismo en lo social, en lo común, ¿no? Si yo veo que 3 o 4 o 5 personas dentro de mi grupo tienen una narrativa similar o han tenido alguna experiencia similar y pues vamos a compartir notas entre los que creemos exactamente lo mismo, pues se refuerzan estos sesgos y es un círculo vicioso, porque entonces cada vez más refuerzan su identidad colectiva y su sentido de pertenencia.
Y pues esto lleva a simplificaciones, a reduccionismos, a distorsiones cognitivas muy, muy, muy severas. Y por último, que es como la última parte, que, bueno, no la última, pero tal vez para mí la más importante, las personas ya muy colectivizadas, que por eso es por lo que estoy en contra de cualquier identidad colectivizadora, es la renuncia a la responsabilidad de pensar por uno mismo. O sea, yo ya no voy a pensar, voy a dejar que esta figura de autoridad, como se llame, piense por mí y yo voy a repetir o lo que escribe o lo que dice en sus lives o lo que dice en sus videos o lo que bla, bla, bla. Y esa renuncia a la responsabilidad de pensar y la delegación de esta responsabilidad a representantes de lo que se supone que tendría que creer o todos los hombres o todas las mujeres o todos los LGBT o todas las personas de cierta etnicidad, etcétera, pues es lo que para mí es el punto de quiebre y lo que hace que ya no podamos coincidir con otras personas, porque si algo tenemos en común todos los seres humanos es que tenemos la habilidad de pensar y somos racionales. Entonces, cuando estamos en búsqueda de la verdad, la mayoría de las veces vamos a coincidir en al menos parte, en al menos parte. Pero si no estamos en búsqueda de la verdad y estamos nada más en busca de reforzar nuestro sentido de pertenencia y nuestros sesgos cognitivos y nuestras distorsiones, etcétera, por seguir perteneciendo a ese grupo, pues cada vez nos vamos apartando más y ya no importa la verdad. Entonces, eso es lo que yo creo que hace que el péndulo siempre vaya de este lado a este lado a este lado y que no pueda regresar a un lugar más al centro, o al menos no moverse tanto. Y precisamente eso es lo que yo creo que tendríamos que estar pensando cómo hacer, cómo detener el péndulo, cómo que no se nos vaya exactamente para el otro lado. Porque si se va para el otro lado, pues es la ley del péndulo y va a regresar más fuerte y así, perpetuamente. Y listo. Esa es mi hipótesis. Ok. Kenny, está silenciada tu micrófono. Perdón, me emocioné. En mi punto de vista, yo pienso principalmente que estos movimientos, el feminismo, todos esos movimientos radicalizados, las pro LGBT y todo lo que me hace a mí tener lo que ya mencionó ahorita y mencionó Vale, un sentido de pertenencia. Creo yo que en el siglo XXI hay una crisis de identidad, como mencionan las chicas, y es que cualquier cosa que a mí me haga sentirme parte de, me voy a aferrar a eso como un clavo ardiendo porque mi vacío profundo, mi vacío interior es más grande, ¿no? Entonces yo necesito sentirme revolucionario, sentirme que tengo una identidad. Entonces, se la voy a robar a la primera feminista radical que vea, al primero que comulgue 2, 3 ideas mías. El siglo XXI creo yo que es donde más cómodos hemos vivido los seres humanos y también, aparte, no sé si se diga sarcásticamente, pero sí indirectamente también hemos vivido más tristes. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y entonces, cuando lo tienes todo, ya no hay razón para seguir, muchas veces para seguir adelante, para seguir buscando un sentido a la vida, para seguir yéndonos, buscar algo más importante que nosotros. Este mundo, no sé si se puede llamar materialista o consumista, lo que te hace es compra. ¿Y qué pasa? Todos esos productos que le dan un poquito de sentido a mi vida, luchamos por siempre estar buscando eso, lo banal, lo superficial. Y entonces estos movimientos, ¿por qué por ejemplo la canción de El violador eres tú se hizo un meme? Porque es una canción banal, porque es una canción que no tiene sentido y entre más banal sea, pues más memeable va a ser, por así decirlo. El movimiento se hace banal cuando uno mismo le da esa banalidad. No sé si me estoy explicando. Y entonces, no son movimientos profundos, no son movimientos... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México hay mucha feminista que es feminista, pero nada más de postureo.
Soy feminista, pero para redes sociales. Soy feminista para verme cool. Soy feminista para salir con mi pañuelito verde. Soy feminista para salir en el 8M. Pero, por ejemplo, si una chica tiene un problema y va y les pide ayuda, conmigo no vengas, porque viniste con la persona equivocada. A mí no me ha pasado, pero lo he visto en otras experiencias. Otras chicas que ya no son feministas salieron a dar su testimonio. Cuando yo fui a que me ayudaran, nadie me ayudó. Entonces, es un falso feminismo. ¿Por qué? Porque no están comprometidas con esas causas, solamente son de postureo, solamente son para sacarme la selfie en la marcha, para sacarme la selfie con el pañuelito verde, pero no para realmente dar un buen mensaje a la sociedad. Y claramente no quieren resolver nada, porque el día que lo resuelvan se les acaba el chiringuito, como dicen en España, ¿no? No es que quieran ayudar a las mujeres, no es que quieran ayudar a las niñas, no es que quieran ayudar a las señoras, quieren simplemente estarse moneando, como dicen por ahí en las redes sociales, ¿no? Estarse chuleando, perdón. Entonces, no le veo yo sentido a esos movimientos. Además, que muchas chicas pro Bad Bunny, les digo yo, que son feministas y son fans de Bad Bunny, digo, el más misógino que pueda haber. Entonces, no tienen coherencia. Lo que hacen no tienen coherencia con lo que dicen, pues. Y eso a mí me hace pensar que no son sinceras, pues. Y principalmente creo que se han extendido tanto porque, reitero, y no sé si me digo repetitiva, pero entre más cómodos vivimos, más tiempo tenemos de estar pensando en esas cosas, en cosas tan banales como el feminismo, como es que es micromachismo, es que me abriste la puerta, ¿cómo eres un machista? O sea, están alrevesadas, están volteadas. ¿Por qué? Porque viven demasiado cómodas, porque el día que no les abran la puerta también van a ser machistas. Entonces, que la fregada, te abro la puerta, soy machista, no te abro la puerta, soy machista, pero entonces, ¿qué quieres, pues? Entonces, no saben ni lo que ellas quieren. O sea, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Eso creo yo que es el feminismo, un movimiento de niñas caprichudas, un movimiento digo que son niñas, no porque sean menores de edad, sino porque tienen un pensamiento infantilizado. Hasta tú ves a señoras de 50 años creyéndose muy feministas y te quedas, señora, ya está grande. Entonces, con movimiento, con pensamientos muy infantiles, pues, el mundo necesita gente adulta, esa es la verdad, gente madura, gente que sepa cómo resolver los problemas del día a día, no gente que se ofenda porque te abrieron la puerta o porque el hombre te dice que si pagan 50-50, o sea, son cosas por las que creo que no nos deberíamos de estar preocupando, y el feminismo se enfoca mucho a eso para siempre tener ese discurso oprimidos, opresores, y siempre tener algo de que estarse quejando. Claro. No, y justo voy a retomar como un poco de todo lo que acaban de decir, porque digo, la verdad es que podríamos estar aquí toda la noche, pero no podemos, no debemos. O sea, a ver, hay muchísimos puntos. El primero de ellos, y voy a retomar algo de lo que decía Valentina, que es lo que hace falta mucho es personas que estén dispuestas por la búsqueda de la verdad a renunciar a sus egos. Y hablo de egos en redes sociales, egos académicos, egos políticos también, ¿no? Íñigo Errejón ahorita debe de estar comiendo mucho ego político junto con muchas otras personas, pero justo es esta parte, ¿no? Que creo yo que es vital y que también se conecta con lo que decía Kenny. Del otro lado de la conversación, lo que tenemos es un armatoste de centros de investigación, de políticas públicas, de fiscalías, de organismos gubernamentales que bajan millones de dólares todos los años y que precisamente por eso es que no pueden permitirse el autocuestionarse, ¿no? Porque entonces en el momento en el que llegan y dicen, es que sabes que tal vez nos equivocamos con las razones de los homicidios de mujeres, pues entonces dicen, entonces ya no te doy dinero. Y entonces eso representa pérdidas para mucha gente de ese lado. La ventaja que veo yo, al menos todavía de este lado de la conversación, es que no estamos viciados y no tenemos ese algo que perder que del otro lado sí hay y les impide que les pone esa cadena. Lo cual me lleva un poco también a lo que decía Adi, ¿no?
O sea, también tenemos esta parte de personas que no tienen una identidad y que por no tener una identidad encuentran en la colectividad un refugio. Y ante esto justo uno de los puntos que creo que une lo que acaban de decir las tres, que tiene que ver con cómo generamos esos puentes de comunicación entre personas que estamos de lados distintos de la conversación o que a veces estamos del mismo lado de la conversación y no lo sabemos, que puede llegar a pasar que a veces uno se deja guiar por el sesgo, por el prejuicio frente a la persona que tiene enfrente y aunque tú estés de acuerdo fundamentalmente con lo que la otra persona está diciendo, dices no porque tú lo estás diciendo. Si lo dijera alguien más, le haría caso, pero porque lo dices tú, no te voy a hacer caso. Y en ese sentido, la pregunta que me gustaría hacerles es, uno, ¿cuáles algunos de estos puntos de crítica que consideran que a lo mejor los movimientos anti-woke o masculinistas o antifeministas están perdiendo de vista? ¿No? O sea, ¿cuáles son estos puntos o estas áreas en donde a lo mejor hace falta también empezar a preguntarse algunas cosas? Y dos, también, o sea, ¿cuáles son estas situaciones o cuáles son estos temas que desde el punto de vista masculinista también llegan hasta un punto, ¿no? Recientemente que estoy tomando clase de derechos humanos, una de las críticas que hacía mi profesor es el paradigma feminista no te alcanza para explicar muchísimas cosas y no tiene por qué hacerlo, porque es una cosa así que explica este tipo de problemas aquí. Y en ese sentido, creo que sería un error pensar que el paradigma masculinista o anti-woke tampoco va a explicar todo lo que hay, ¿no? Y asumir que lo va a hacer es caer en la misma egolatría académica que tienen del otro lado, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que topa estos paradigmas nuevos que están saliendo anti-woke, antifeminista, masculinista, etcétera? ¿Y qué tipo de preguntas a lo mejor nos deberíamos de empezar a hacer incluso para empezar a superar ese tipo de paradigmas, ¿no? Si quieren le damos al revés ahora para empezar con Kenny y terminamos con Valen. Sí. Tu pregunta es, a ver, vuélveme a plantear. Claro. Por favor. La pregunta es, o sea, la conversación que se lleva desde este lado, que se llama Sí. masculinista, anti-woke, antifeminista, o tiene muchos adjetivos, plantea explicar muchas cosas que el feminismo no puede explicar y pone sobre la mesa muchos problemas que el feminismo ni siquiera considera que existen, ¿no? Sí. Pero también nosotros a lo mejor podemos estar teniendo algunos vacíos o algunos puntos ciegos, por así decirlo. Y la pregunta es si tú has identificado alguno de estos puntos ciegos o algún espacio en donde digas, ¿sabes qué? Este lado de la conversación en donde yo estoy no me alcanza para explicar este problema que sí estoy viendo en el mundo real. ¿Y cuál sería ese problema? Bueno, no me quiero ver arrogante, ¿verdad? No he sentido yo, por ejemplo, que el discurso en general, por ejemplo, el discurso, por ejemplo, el de nosotras tres, ¿no? Con respecto al feminismo. Yo no he sentido que tenga agujeros de guión, como dicen por ahí, o que tenga algún agujero. Lo único que sí he sentido un poco, no por parte de los antifeministas o de los anti-woke, pero sí un poquito, por ejemplo, y creo que los considero, por así decirlo, de nuestro lado a los que se hacen llamar los red pills, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos pues, les dan a las feministas donde les dicen argumentos y todo. Sin embargo, hay un punto que yo en algunos de ellos he visto, y no voy a decir exactamente unos, los que sean, porque no lo he visto en todos, pero sí he visto, por ejemplo, que dicen, es que las mujeres, y a veces siento yo que a todas nos encasillan ahí, y yo, espérame, no todas, no todas somos así, no te vayas por ahí. Creo yo que es muy peligroso también. No, la realidad no es blanco y negro. Siempre tiene una escala de grises y una escala de matices que también, si estamos criticando lo woke, pues no nos vamos a súper radicalizar nosotros también, donde no haya espacio para un debate, ¿no? Tenemos que estar abiertos, a las opiniones de los demás, a que a lo mejor va a haber un punto en el que no vamos a estar de acuerdo, yo no voy a estar a lo mejor 100% a veces con lo que diga Valen o con lo que diga Adi, y eso no quiere decir que no podamos crear una idea o no podamos llegar a un acuerdo. Creo yo que lo que tenemos que cuidar es no radicalizarnos, igual que los anti-woke, no creer que también tenemos la verdad absoluta.
una cosa es el sentido común, y eso creo que todo lo podemos observar, y otra cosa ya sería pues subirnos a una poltrona de la moral y creer que nada más lo que nosotros decimos tiene razón. A veces yo no digo que exactamente todo lo que los wokes dicen están equivocados, pueden tener razón de 100 cosas que dicen en una o en dos. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda tener una plática con alguno. Yo, por ejemplo, en mi trabajo convivo así con personas anti-woke que saben lo que hablo, saben a lo que me dedico a hacer en redes sociales. Hay feministas, hay de todo en mi trabajo. Y sí, a veces me dicen cada cosa y le digo, mira, una cosa son mis ideas políticas y otra cosa soy yo como persona. Eso en mí, el que tú seas feminista, si eres una persona racional, pues obviamente vamos a tener una conversación más allá del feminismo, ¿no? Entonces, cuidar mucho esa parte de la radicalización también, no estar cerrados. Obviamente cuando, por ejemplo, ahorita que fueron las elecciones en Estados Unidos, que los progres han hecho una de pantomimas y unas cosas ahí desastrosas. En eso yo no estoy absolutamente nada de acuerdo y no hay discusión en eso. O sea, las cosas que han hecho fatales o por ejemplo, lo que hicieron en Nueva York con una pobre ardillita y un mapachito, en eso yo 100% en desacuerdo. Sin embargo, puede haber otros puntos, ahorita no se viene a la mente ninguno, pero puede haber otros puntos en los que podamos llegar a un diálogo, ¿no? Pero yo no he visto radicalización de esta parte por así decirlo, de la parte de nosotros los anti-wokes. Yo no he visto que estén radicalizados. Son, por ejemplo, es un decir, aquí en México hay un politólogo, y lo digo así abiertamente porque de politólogo no tiene nada, que se llama Diego Rosarín. ¿Qué pasa? Que él, si se supone que tiene ideas tan concretas, cuando Agustín Laje le propuso un debate a él, dijo, bueno, pues claro que estoy abierto a debatir con él. Dijo que era no sé qué, que Laje tenía una forma de debatir de manera vulgar, y yo, Laje vulgar, bueno, allá él, ¿no? Entonces, son pretextos para no querer debatir. Y eso es lo que no. O sea, tú tienes que estar abierto. Si se supone que estás tan seguro de tus ideas, pues tienes que estar abierto a compartirlos con las demás e intercambiar el punto de vista de los demás, ¿no? Pero eso es lo que creo que no debemos de caer. Por más radical que sea la otra persona, estar abiertos al debate, estar abierto al intercambio de ideas, creo que no tiene nada de malo. Nice. Adi. Ok, son varias cosas. Ok, lo primero que yo noto mucho en mis comentarios en esta y otras redes sociales es que de plano, o sea, así como nosotros criticamos de este lado a los progres por negar la realidad, como la realidad biológica, por ejemplo, hay de verdad personas que se empeñan en negar realidades muy, muy visibles y que incluso al negarlas las están confirmando y no se dan cuenta. Por ejemplo, sí existe el machismo, sí existe la transfobia, sí existe la homofobia. Existen personas que repudian a las personas por ser mujeres o por ser trans o por ser homosexuales o por cualquiera de esas. Claro que existen y claro que estarían dispuestas a violentar a estos grupos de personas. Entonces, si les vamos a criticar por negar la biología, pues no neguemos cosas que suceden y que son muy visibles, porque con que se metan a comentarios en Twitter, de verdad, con que se metan a comentarios en Twitter. E incluso hay gente que asocia las palabras, o sea, estas palabras inmediatamente con un colectivo. Por ejemplo, el otro día yo posteé algo que tenía que ver con machismo y me salió un güey, no, que no eras feminista, ¿por qué estás hablando de machismo? Si el machismo ni siquiera lo acuñaron las feministas, lo acuñó Octavio Paz, o sea, nada que ver. Entonces, no es, entonces empiezan a asignar como palabras que ya no puedes usar si dices que no eres feminista o si dices que eres antiprogre o si dices eso, o sea, empezar a limitar las palabras siempre es una mala idea, siempre. Entonces, esa es una. La segunda es, y yo me autocritico acá, en muchas ocasiones.
las personas tienden a volverse mucho más tribales, mucho más cerradas y mucho más aferradas a eso que les da sentido de pertenencia cuando se sienten vulnerables, cuando se sienten bajo amenaza. Entonces, la manera de sacar a la gente o de jalarla tantito más hacia el centro de cualquiera de los dos extremos es empatizar más, bajarle un poquito a la confrontación, bajarle un poquito a lo que sea que digas, te voy a decir que estás mal, ¿no? Entonces, y eso les digo, yo me autocritico en muchas ocasiones. Yo no digo que no podemos ser confrontativos en ninguna ocasión, lo tenemos que hacer, en muchas ocasiones lo tenemos que hacer, pero muy probablemente en muchas ocasiones que usamos la confrontación sería más efectivo usar la empatía si el objetivo es el de unificar o centralizar más en el espectro de izquierda a derecha o de progre, antiprogre. Eh, si quisiéramos lograr ese objetivo, pues chance no estamos haciéndolo de la manera eficiente. También otra cosa muy criticable, porque lo criticamos del otro lado, pero también se repite de este lado, es la mentalidad del whataboutism, o sea, pero qué cuando ustedes, pero si ustedes también, pero, o sea, una mentalidad vengativa que crees que porque el grupo B hace X cosa, tu grupo A también estás facultado para hacerlo o para vengarte o para, como si la venganza es lo que te asigna cualidad moral, es todo lo contrario. Sí, o sea, alguien tiene que tomar el primer paso maduro de unificación para que esto funcione. Si va a ser como, pero las mujeres, pero los hombres, pero los LGBT, pero los no sé qué, nunca vamos a llegar a nada. Y esto como a nivel más social, más individual, más de lo que está como dentro de nuestro control. Y otra cosa que tiene más que ver con conciencia de cómo funcionan los discursos y cómo son empujados y cómo son jalados y cómo son financiados también. Creo que a mucha gente se clava tanto es real, o sea, en la parte de que la ideología progresista o la ideología de género o el feminismo, bla, 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 está empujado, está financiado, está en todas las academias, bla, 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 bla. También del otro lado, también existe un financiamiento desde la derecha, un empuje mediático desde la derecha. O sea, siempre son push and pulls, gente que empuja y gente que jala de los dos lados. Entonces, mucha gente hoy en día tiene esa mentalidad de que, pues es una mentalidad polarizada, de que los que son tibios, es decir, los que están en el centro, son como no sé, los que no tienen una postura o los que no tienen ovarios o huevos, dependiendo del caso. Entonces, yo creo que se ha despreciado o menospreciado esa cualidad del ser humano de ver los dos lados de la conversación y de adoptar una postura más centrada, porque la gente centrada generalmente es la gente más racional y generalmente va a ser la gente que sea más moral también. Porque si estás en alguno de los dos extremos, muchas veces vas a sacrificar parte de la moral para satisfacer esas expectativas de ese lado del espectro. Vas a sacrificar no solo parte de tu moralidad, vas a sacrificar parte de tu racionalidad, vas a sacrificar parte de tu individualidad. Entonces creo que está muy menospreciado el estar en el centro. Entiendo que en la parte política, sobre todo en sistemas bipartidistas como el Estados Unidos, pues es muy difícil poder tener algún lugar de centro, ¿verdad? Y en la política en general va a ser más difícil, pero en lo social sí deberíamos estar más en el centro en lo que tenemos, en lo que pensamos nosotros, leemos nosotros, vemos nosotros, emitimos nosotros como opinión o como análisis, lo que sea, creo que es más valioso estar en lo centrado que en cualquiera de los extremos. Y ya, eso es lo que yo podría aportar a esta autocrítica. Ok, ok. Bueno, Gracias, por mi Ale. parte, yo voy a intentar de resumir un poco porque fui escuchando todo lo que fue diciendo Kenny y Adi y fui anotando cosas que fueron mencionando para no olvidarme y el día 20 tengo un evento que voy a dictar donde es 3 horas hablando de esto, o sea, como que quiero agarrar conceptos para resumirlos acá, pero va a ser difícil. Entonces, quisiera empezar por suscribir gran parte de lo que dijo Adi, que creo que es completamente cierto. Creo que estos vicios quizás tenemos el sesgo de confirmación implementado, donde somos incapaces quizás de verlo cuando ocurre en nuestro lado, el lado con el que simpatizamos más.
Y esto tiene mucho que ver también con las alianzas de las que hablábamos al principio. Vemos que las feministas están divididas a través de corrientes, y esto ha sido así desde los comienzos del feminismo. Antes siquiera de que recibiera este nombre, ya vemos cómo las sufragistas se dividían en la corriente de Emmeline Pankhurst y la corriente de Millicent Fawcett, y ya desde ese momento vimos dos marcadas tendencias, una tendencia que era más moderada, que era más abierta al diálogo, que era mixta, frente a una tendencia que era separatista, totalitaria y violenta. Y creo que esto obviamente se ha ido matizando, han ido surgiendo diferentes corrientes con diferentes reclamos, y donde vemos donde pierde fuerza el feminismo, precisamente donde se divide. Entonces, hemos tomado esta instancia y quizás esos son los beneficios, vamos a decirle, las pequeñas ventajas de haber sido la primera en la comunidad hispanoparlante, porque no habían estas alianzas trazadas. Entonces, cualquier cosa que yo decía realmente era algo igual de impopular, igual de nuevo, igual de criticable. Sin embargo, a medida que han ido surgiendo diferentes movimientos o subcorrientes dentro de lo que consideramos la manosfera, que podemos encontrar desde antifeministas, pasando por liberales, pasando por conservadores, pasando por tradicionalistas, pasando por activistas por los derechos del hombre, por la comunidad incel, los MGTOW, el Red Pill, todo esto al final se ha acumulado en un mismo concepto, que desde la comunidad de angloparlantes se le llamó la manosfera. ¿Y qué ocurre con la manosfera? Bueno, recuerdo que, por ejemplo, decía Kenny esto de que en algunas comunidades Red Pillers se escucha esto de, no, porque las mujeres, y es el no todas. Bueno, es que el no todas, de hecho ya lo vimos en la comunidad MGTOW desde hace muchísimo más tiempo, donde tienen el acrónimo de NAWAL, Not All Women Are Like That. Siempre nos parodian con están las feministas y están las Nahual, que se quieren diferenciar precisamente no siendo feministas. Entonces, cuando entramos en esta trampa donde consideramos al otro el enemigo, y acá es donde voy a partir un poco y parafrasear al que ahora puedo llamar orgullosamente mi profe, porque estoy tomando un curso con Warren Farrell, y el otro día le hice una entrevista y una de las cosas que decía Warren Farrell es, cuando uno se victimiza se está arrebatando poder a sí mismo. Es decir, cuando nosotros señalamos a las feministas y las vemos en una actitud de victimización constante, donde buscan depositar las responsabilidades de su realidad en lo externo, se están arrebatando el poder a sí mismas y se están alejando de cualquier capacidad de agencia para resolver y mejorar sus propias vidas. El victimismo siempre conduce a algo negativo, sea para el movimiento que sea. Warren Farrell lo aplicaba directamente también a estas tendencias que estamos pudiendo ver dentro de la manosfera, y que es simplemente una consecuencia de 50, 60 años de repetir el discurso del feminismo que ignora las problemáticas de los hombres. ¿Y qué decía Warren Farrell? Bueno, Warren Farrell, por ejemplo, explica cómo actualmente existe un vacío de propósito en los hombres. Antiguamente el propósito de los hombres estaba en proveer y en servir en conflictos bélicos. Era o provees o te morís, y a través de eso se depositaba su valor, su hombría, su honor y su respeto ante la sociedad. El hombre asoció el ser necesitado al ser respetado. El hombre siente que si no es necesitado, no es merecedor ni de amor ni de respeto, y todos los seres humanos, inherentemente, porque somos seres gregarios y sociales, estamos en búsqueda de ese amor y de ese respeto. Entonces, cuando tenemos un vacío de propósito, donde los hombres solo tenían una función desde la desechabilidad masculina, y ahora se han tornado las cuentas, y vemos cómo las mujeres llevamos 60 años escuchando el relato de que podemos hacer lo que queramos y podemos conquistar la luna si así lo queremos, mientras que al hombre se lo está señalando y se lo está reduciendo en su capacidad humana. Entonces, obviamente, surge una reacción, una contracultura emocional por parte de estos hombres desposeídos de propósito. Cuando sienten que sus posibilidades son entre ser un incel o conformarse con lo que la sociedad les propone de ser entes proveedores que sean vistos únicamente como billeteras andantes, como cajeros automáticos, en ese momento es que tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de prevenir que esos hombres lleguen a sentirse en algún momento como se sintieron las feministas que las llevaron a tomar ese rol tan violento y tan separatista para con las mujeres, para con los hombres. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay detrás? Y esto, yo sé que estoy parafraseando mucho a Warren Farrell porque bebo mucho de él y me alimento mucho de él, pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué están buscando esos hombres realmente cuando caen en los mismos dogmas que alimenta el feminismo? Cuando se opta por darle
por darles el titular, cuando se opta por diferenciar y dividir entre hombres y mujeres, aumentando esta brecha. Y, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante es, por poner la comparativa en cómo quizás podemos escuchar a una feminista que en su plena agencia y uso de su libertad sube una foto en bikini a sus redes sociales y luego, para luego únicamente señalar y responsabilizar a cualquier hombre que se atreva a decirle un piropo respecto a su foto, como si eso fuera como que la están sexualizando y fuera algo inconcebible. Pero ¿cuál es la realidad? Primero, lo estás subiendo en tu plena capacidad de agencia. Segundo, tenés infinitas formas de controlar quién interactúa con tus publicaciones. Y en tercer lugar, incluso tenés la opción de eliminar la foto completamente si te hace sentir tan incómoda. Y en este sentido, lo que podemos ver es que las feministas en muchos casos están sexualizando a sí mismas para luego resentirse con los hombres que las tratan de esa manera. Si damos vuelta a este relato, lo que podemos ver, y esto partía de un ejemplo de Warren Farrell hablando de un hombre que se le acercó y le dijo, mira, mi plan es reducir mi vida social y crecer profesionalmente y después ahí buscar una mujer, porque ahí es recién donde voy a encontrar una mujer que sea valiosa, que tenga valor, que sea de alto valor. Y Warren Farrell le dijo, quizás esa no es la mejor iniciativa, lo mejor que podés hacer. Porque los tipos de mujeres que vas a conocer cuando llegues a ese lugar y en el proceso son dos tipos de mujeres totalmente distintas. La mujer que vas a conocer en ese momento es una mujer a la que entrenaste para valorarte únicamente como un cajero automático. No sos valioso por lo que sos valioso por lo que tenés. Es el mensaje opuesto al que recibimos las mujeres. Las mujeres somos valiosas porque nacimos así. Somos santas, somos perfectas y somos valiosísimas por nuestra mera existencia. Sin embargo, el hombre tiene que demostrar esa valía. Además, al mismo tiempo, en ese proceso donde vos tenés que pagar por la compañía de una mujer que considerás valiosa, te estás posicionando por debajo de ella. Entonces, dentro de esta misma, sin embargo, la mujer que vas a conocer durante el proceso es la mujer que realmente te valora con todas tus características humanas y quien, pese a lo que cambie dentro del contexto, va a seguir con vos. Estos roles más estrictos nos sirvieron en un momento dado para la supervivencia y gracias a ellos hoy estamos donde estamos. Pero cuando entendemos que estamos en un contexto muchísimo más avanzado, de vida de la manera en que nos satisfaga de la mejor forma, lo que tenemos que interiorizar, yo creo, lo que tienen que interiorizar tantos hombres es entender dónde está la trampa para ellos, dónde los están queriendo atrapar, quién se beneficia del relato que vemos impulsado quizás como una contracorriente al feminismo. Quizás les terminamos dando la razón, quizás les terminamos alimentando la agenda para los próximos 50 años, porque en el momento en el que un hombre se objetiviza a sí mismo, y luego se resiente con las mujeres que lo tratan como un objeto económico, entonces está cayendo en la misma trampa en la que caen sistemáticamente las feministas. No te podés convertir a vos en un objeto de estatus y un objeto económico para luego señalar a las mujeres que te tratan exactamente como eso. Entonces, yo creo que lo primero es identificar la trampa, identificar quién se beneficia de esta imposición de roles, porque una cosa son los roles elegidos, que yo soy la primera que siente que lo satisface, fantástico. Pero cuando sentimos que es nuestra única alternativa frente a quedarnos en soledad, ahí es donde tenemos que identificar la trampa. Y la trampa la identificamos a través de deshacernos también un poco del ego académico, que eso también existe y me hace acordar de lo que estaba diciendo Adi. Porque no es algo de, si existe un paper, entonces yo ya tengo la razón. No, la ciencia y la academia es mucho más complicado que eso. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, sabemos que las encuestas es el escalafón más bajo de cualquier paper. Los papers que no están revisados por pares no te sirven para nada. Existen las muestras chicas, existe el cherry picking, existen que puedan haber 100 estudios hablando de una cosa y la selección es el único que no aporta a tu conclusión. Existen los problemas de interpretación, donde leemos únicamente el abstracto, la conclusión y pensamos que comprendimos el contenido. Entonces, cuando caemos en este ego académico, y para mí la trampa es cuando crees que lo entendiste, probablemente no. O sea, si pensás que fácilmente lo comprendiste, seguramente 90% de las posibilidades estás equivocado, porque nada es tan simple ni nada es tan blanco y negro. Entonces, y ya para cerrar y no lleno más esto, creo que nosotras, las mujeres en este momento, podemos hablar de estas cosas porque estamos, y a riesgo de sonar como suenan los aliados feministas, en una situación de privilegio. Porque las mujeres hoy sí tenemos todas las posibilidades de decir lo que queramos sin que seamos señaladas como se lo señalan los hombres. Y sobre todo,
porque no tenemos un vacío de propósito, todo lo contrario. Nosotras podemos servir al propósito tradicional si así lo deseamos y podemos también servir al propósito más asociado a los roles masculinos. Yo me identifico muchísimo más con el propósito que se ha estipulado siempre sobre los hombres que sobre el femenino. Y eso es lo bello, yo creo, de poder elegir. Y por eso estoy tan enojada con el feminismo que intenta colectivizarme y victimizarme porque no me puedo identificar con ese relato. Entonces, a lo que insto es a que aquellos hombres que se vean interpelados por quizás las versiones más emocionales o más radicales de la manosfera, del movimiento Red Pill, etcétera, que empiecen a interiorizar hasta qué punto y empiecen a analizar hasta qué punto no están comiendo de los mismos vicios y de los mismos dolores de los que con una vez comió el feminismo. No convertirnos en estos, que es lo que estamos viendo hoy, que los hombres jóvenes han sido convertidos en monigotes sin criterio, que no saben si abrirle la puerta o no a una mujer a riesgo de parecer machista, como es el último video, y al mismo tiempo que la feminista de turno se ofende si no le pagas la cuenta. Entonces, para mí, lo fundamental es que más allá de quizás que yo creo que es muy válido para quien realmente lo elija desde una cuestión de crecimiento personal y no desde repudio u odio del otro sexo. No es necesario quizás al men going their own way, que es viable, pero no necesario. Yo creo que no es una separación de las mujeres lo que tenemos que hacer, es una separación de los preceptos y dogmas victimistas que son muchísimo más fáciles de asumir porque nos desprenden de responsabilidad. Entonces, cuando sabés que tenés capacidad de agencia en una situación injusta, la haces un poquito menos injusta. Nice. O sea, justo, digo, Valentina se acaba de adelantar como 3 preguntas, pero está súper chido porque, o sea, mucho de la conversación, y que justo es la parte final de esta conversación, que tiene que ver precisamente con cómo superamos todo esto, ¿no? Es decir, Valentina acaba de hacer un diagnóstico, creo yo, magistral con respecto de la situación que están viviendo millones de hombres hoy en día, que es, por un lado, les quitaron el propósito de proveer, porque entonces tienes un ejército de mujeres potras empoderadas que dicen, yo no necesito ningún hombre que me provea, y es como de, ok, pero entonces, ¿qué necesitas de mí? ¿O cuál es mi función en esta relación nueva? Y es ahí donde entran en estos problemas, porque también hay todo un grupo en redes sociales que les está diciendo, no, güey, o sea, tu función nada más es proveer y proteger y se chingó. Oye, pero estoy conociendo mujeres que no necesitan que las provee, las proteja, ¿qué hago? Pues vale madre, güey. O sea, tu función es esta, no te salgas de aquí, y refuerzan estos mismos roles y caen en la profecía autocumplida de la que decía Valentina, que es, hay un chingo de vatos haciendo un chingo de dinero, creyendo que eso les va a traer una gran pareja, y lo único que hacen es que terminan con una gold digger o una cazafortunas, y entonces se victimizan y dicen, es que todas las mujeres son cazafortunas. No, papito, tú te relacionaste desde tu dinero con las mujeres. Y creo yo que justo estamos en este periodo de cuestionamiento y de retomar muchos roles tradicionales también, que es como la pelea ahora entre liberales y conservadores de cómo tenemos que generar las nuevas relaciones. Y hay gente, no, hay que irnos full tradicional. Y entonces tienes gente que es tradicional. Y luego hay gente que dice, no, vámonos a la superpoligamia, poliamor, lo que quieras. Y es como de, güey, no están siendo modelos operativos para nadie, porque la realidad económica es la mayoría de las personas no van a poder tener un rol tradicional, no alcanza el salario de un varón para mantener una familia de esposa, 2 hijos, un perro y 2 coches, ¿no? Y eso implica que las mujeres tienen que salir a trabajar, te guste o no te guste, parezca o no parezca. Y la pregunta entonces en ese sentido para las 3 es, o sea, ¿cuáles aspectos a lo mejor de estos roles tradicionales podríamos retomar para los modelos de relaciones hoy en día y de colaboración entre hombres y mujeres que van más allá del ámbito sexoafectivo, que también involucra el generar amistades entre hombres y mujeres, generar equipos de colaboración entre hombres y mujeres, porque también creo que ese es un problema, que la conversación se acota en imaginar que los hombres y las mujeres únicamente podemos coexistir en pareja, y entonces todos los consejos que hay allá afuera es cómo hacemos mejores parejas entre hombres y mujeres, y es no, la conversación pasa por cómo hacemos mejores amigos entre hombres y mujeres, cómo hacemos mejores colegas entre hombres y mujeres, y sí, cómo se hacen mejores parejas y mejores familias entre hombres y mujeres, ¿no? Y justo la pregunta es en ese sentido, o sea, ¿qué podríamos retomar a lo mejor de los modelos liberales? ¿Qué podríamos retomar de los modelos conservadores? ¿Qué cosas a lo mejor tendríamos que empezar a repensar y proponer nuevas que ninguno de los dos está pensando para construir estos mejores asociaciones entre hombres y mujeres que pasan desde la amistad, el trabajo y las parejas, ¿no? Entonces, le damos otra vez desde Kenny hasta Valen.
Bueno, si me escucho, pues no creo yo, bueno, yo no creo que las mujeres deban de hacer ciertas cosas, los hombres deban de hacer otras. Si el hombre quiere quedarse en casa y la mujer trabajar, adelante. Si la mujer quiere quedarse en casa y el varón trabajar, adelante. Lo que sí creo es que tanto hombres como mujeres, principalmente si vivimos en pareja o si vivimos con nuestra pareja, tenemos que colaborar. Colaborar en todo sentido, en sentido emocional, podemos colaborar en sentido económico, en limpiar la casa también. Ay, es que tú eres la mujer, tú lavas los trastes, es que tú eres el varón, tú vete a trabajar. No, los dos pueden trabajar, los dos pueden lavar los trastes. No creo yo que haya esos roles definidos, y yo creo que a muchas veces las feministas se han agarrado de que es que las mujeres no deberían de limpiar. No, la que no quiere limpiar eres tú. ¿Verdad? Y dices que las mujeres no deberían de limpiar. Yo me acuerdo que yo hace como unos 4 años viví como unos 5 años yo sola en un departamento, y ¿quién lo iba a limpiar? Pues yo. No iba a venir a ver quién me lo limpiaba, ¿no? Me iba a llenar de popó. Entonces lo tengo que limpiar yo. Entonces eso no es machista ni nada. Ahora vivo con alguien, por ejemplo, y no me espero a que lo limpie, o él no se espera que yo lo limpie. O sea, si hay algo sucio, se limpia. Si alguien tiene hambre, pues prepara la comida del otro, si el otro está ocupado, o el que llegue primero de trabajar. O también, por ejemplo, cuando dos personas quieren colaborar con los gastos económicos, no siempre va a haber igualdad, porque o él va a ganar más o tú vas a ganar más, pero lo que sí puede haber es equidad, en el sentido de que él paga las cuentas, tú puedes pagar para lo que a ti te alcance. Si a ti te alcanza más, a él le alcanza menos. Entonces, son un equipo. No de que tú tienes estas tareas y yo tengo estas. Los dos las pueden hacer. Sin embargo, lo que pienso yo que nunca se deben de perder son los valores tradicionales. Los valores tradicionales en el hogar: el respeto, la empatía, la comunicación. Eso es lo primordial en una pareja. Hay muchos que dicen, es que mi novio no tiene para llevarme a no sé qué restaurante, es que casi no me saca, y puras cosas superficiales, ¿no? Entonces, no, mija, esas no son cosas importantes, creo yo. Que no te lleve al restaurante más bonito, es que se le olvidó abrirme la puerta. Hay unas que se quejan porque no les abren la puerta, y otras porque sí se las abren. Total que nunca las tienes contentas. Entonces, si tú te estás fijando todo el tiempo en pequeñeces, pues por pequeñeces nunca vas a ser feliz. Entonces, los valores tradicionales, ¿qué son? El querer a lo mejor formar una familia con alguien, el tú colaborar en la casa junto con tu esposo, el que colabore contigo también, y si no lo está haciendo, pues para eso existe la comunicación, ¿verdad? Siempre la comunicación, por ejemplo, en una pareja es muy importante. ¿Por qué? Porque si él no sabe lo que a mí me disgusta, o yo no sé lo que a él le disgusta, ¿cómo entonces vamos a convivir en sana paz? Entonces, no podemos estar esperando a que el otro nos esté adivinando el pensamiento. Nosotros tenemos que comunicárselo, y de la otra parte también. A lo mejor de lo superliberal, podríamos adoptar no ser tan herméticos, no ser tan cuadrados. A veces podemos ser un poquito más open mind, pero eso no quiere decir que nos vamos a perder todos los valores que tengamos, ¿verdad? Una cosa es ser un poquito más light, un poquito más relajados en la relación, y otra cosa ya es permitir guarradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. No creo yo que sea responsabilidad del varón esto, responsabilidad de la mujer lo otro. No, porque ¿qué tal que a lo mejor tú estás acostumbrada a que salga a trabajar y tú te quedas en la casa limpiando? ¿Y qué pasa si el pobre hombre se accidenta y ya no puede salir a trabajar? ¿Quién va a ser la que va a tener que salir a trabajar? Tú. Entonces, nadie tiene un rol asignado. De hecho, y a lo mejor me oigo un poco cursi, pero yo creo que lo más importante en una pareja siempre es el amor. Y que haya una buena conexión, una buena comunicación. ¿Por qué? Porque si hay amor, el día que le pase un accidente y no pueda irse a trabajar, tú no te vas a ir con alguien que no le haya pasado un accidente, ¿verdad? Porque ya no te puede dar la vida que te estaba acostumbrada a dar.
No, van a salir adelante juntos y tú lo vas a ayudar a superar ese mal trago, como tú puedes tener un accidente también y él también te puede ayudar a superar ese mal trago. Por algo son un equipo, es una calle de 2 vías. So, tú no puedes estar nadando contra corriente. Si tú vas empujando, por ejemplo, una carreta, él tiene que ir empujando contigo. No te la tiene que dejar a ti sola o tú arriba de la carreta y el pobre hombre empujándola. Pues no, son un equipo. Todo, tú no te tienes que portar, pienso yo, como mujer, como una niña, esperando a que te resuelvan todo, ni él tampoco como un inmaduro porque no actúa de la manera que él esperaría que tú actuaras. Entonces, creo yo que siempre habiendo una buena comunicación y es lo que va, y principalmente el amor, es lo que va a hacer que la pareja fluya constantemente. Ok, gracias, Kenny. Adi. Ok, pues yo tengo varias propuestas que se me ocurren, pero top of mind, obviamente no vamos a resolver el problema del mundo y de la guerra entre los sexos aquí y ahora, pero pues aquí van algunos pensamientos. Y voy a retomar un poquito algo que dijo Kenny ahorita, pero que también vi el otro día en un video de Valen sobre el pensamiento infantilizado, que está Ay, de qué los dos linda. lados. Es que me metí a estoquearlas, a ambas un poquito. Em, no, y de tú y yo, vale, sí me han salido muchos acá, pero yo no sabía que tu principal era YouTube. Ahora ya te sigo en YouTube. Gracias. Eh, Gracias por la promo. pe- Vayan a seguir. Pero este pensamiento infantilizado, o ni siquiera solo, o creo que llamarle pensamiento es como un poco sobreestimarlo, pero es esta conducta infantilizada que está tanto en hombres como en mujeres, pues tiene todas estas características de la conducta infantil, que es simplista, que es reduccionista, que es irresponsable, que es berrinchuda, que es completamente carente de pensamiento crítico, que tiene incapacidad para reconocer y para corregir sus propios errores, etcétera. Pues la única manera de solucionar una conducta infantilizada es madurar. Y eso lo podemos ver incluso en los números, en las estadísticas. La mayoría de las personas, en tanto que se hacen adultas, dejan atrás estos movimientos colectivistas. Muchas personas que eran muy, muy liberales, muy, muy de izquierda en su juventud, de pronto pasan a ser conservadores y de derecha cuando pasan el umbral de los 35 años. Entonces, pues como no podemos tampoco esperar a que toda esta generación llegue a los 35 años, porque ahorita mismo tenemos un cagadero, pues cada quien tiene que tomar la responsabilidad de madurar y de cierta manera nivelar estas carencias en la conducta que estamos viendo. No, y no podemos culpar a los que son adolescentes. Muchas veces, o sea, y nos parece gracioso, a mí me sigue pareciendo gracioso, la verdad, el burlarnos de pronto de la generación Z o de la generación, la generación alfa viene un poquito más confrontativa, pero el culpar a los adolescentes cuando estamos viendo que los adultos en muchas ocasiones se comportan como adolescentes o incluso como niños, pues está medio raro, ¿no? Primero hay que solucionar aquí arriba antes que culpar a las generaciones de más chiquitos. Entonces, una de las principales soluciones es tomar control de nuestra madurez, ¿no? La segunda es dejar de escuchar tanto el ruido en redes sociales, porque sobre todo en lo relativo a las relaciones entre hombres y mujeres, o sea, siempre ha habido que la casamentera del pueblo o que los chismes de vecindad o que el no sé qué y o sea, siempre ha habido estas dinámicas de los hombres se juntan y hablan de las mujeres se juntan, hablan de los hombres y así. Eso siempre ha existido, pero ahorita el fenómeno que hay ahorita de que todos estamos escuchando las conversaciones de todo el mundo respecto de su relación y las expectativas que ellos tienen y los roles que ellos quieren en su relación, lo único que hace es un desmadre en la cabeza de la gente. Porque como siguen tratando de pertenecer a ese grupo, pues creen que ellos también tienen que esperar esa misma conducta y tienen que esperar los mismos roles y creen que pueden tener el mismo estilo de vida que otras miles de personas que pertenecen a un grupo. Eso no es posible. O sea, están buscando una fórmula de cómo llevar su relación entre dos personas en una audiencia de millones. Eso no es posible. Dejen de buscar la fórmula para su relación aquí adentro y en general, no solo para las relaciones de pareja. Dejen de buscar el cómo comportarse, el cómo pensar, el cómo actuar aquí adentro. Esto no es la realidad. Yo sé que parece muchas veces que sí, pero no es la realidad.
Y si te tragas lo que escuchas aquí todo el tiempo, y sobre todo con cómo funcionan los algoritmos y cómo te van jalando hacia el extremo que más te parece atractivo y que más alimenta tus sesgos de confirmación, pues vas a terminar mucho más perdido. Aquí no vas a encontrar respuestas, aquí vas a encontrar mucho más preguntas. Entonces procuren no escuchar tanto el ruido aquí. Otra cosa, bueno, esto un poco más banal, pero yo creo que todos deberíamos dejar de tomarnos todo tan personal y tan literalmente. O sea, creo que reinsertar el humor como lo llevábamos y poder bromear el uno con el otro hace mucha falta. Que todo el mundo se tome cualquier cosa como ofensiva y ya es de los dos lados, perdón, pero ya es de los dos lados. Ya puedes decir cualquier tarugada en Twitter y van a salir 10 babosos a decirte por qué estás siendo machista o misándrica o fóbica o clasista o bla, 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 bla. La vida no es para tomárnoslas tan en serio, ni tan literal, ni todo el tiempo estar buscando por qué pelearnos. Creo que eso nos falta muchísimo. Y respecto del balance entre lo conservador y lo liberal, yo insisto en que no hay una fórmula mágica para que aplique para todas las personas. Creo que es una abstracción más lo que nos sirve. Hay que entender que tanto el liberalismo como el conservadurismo son necesarios porque son los check and balances, son las cosas que se nivelan mutuamente. Generalmente las corrientes más liberales vienen de la juventud, que nos llevan a evolución, nos llevan a cambio, nos llevan a dejar atrás cosas que ya no sirven, a adoptar cosas que nos sirven más. Y el conservadurismo es el que modula. Es el que dice, espérate, esto ya lo hicimos y no salió bien. Esto no parece que va a salir todo muy mal y es la voz de la experiencia. Es la voz de la experiencia que modula el sentido evolutivo. Entonces es un ciclo y los necesitamos a los dos. Entonces no podemos decir todos los liberales son unos pendejos, no sirven para nada, ni podemos decir todos los conservadores son unos pendejos y no sirven para nada, porque sin ese sistema balanceado, definitivamente nos va mal a todos. Si es liberalismo, vámonos todos como gordas en tobogán, no pensemos en nada, el cambio es cambio y por lo tanto es bueno, todo lo viejo es malo, etcétera, no sirve. Y si adoptamos por completo el conservadurismo y no nos movemos de aquí y nos vamos a quedar en esta misma caja, aunque no nos sirva, aunque el mundo a nuestro alrededor esté cambiando cada segundo, eso tampoco nos sirve. Entonces, nuestra capacidad de adaptación está en el balance entre estas dos cosas y cómo ustedes puedan agarrar partes de estas dos cosas y aplicarlas a su esfera individual, a su familia, a su tribu, a su cultura, a su espacio y pues contribuir a todo lo demás en la sociedad. Y por último, creo que es muy, muy importante vernos mucho al espejo y checar nuestras expectativas y contrastarlas con lo que nosotros damos, ofrecemos, ponemos, para usar ahí términos masculinistas, ponemos sobre la mesa. Creo que tenemos que checarlo muy constantemente porque a mucha gente, sobre todo por estar escuchando todo este ruido en redes sociales y por la dopamina que genera estar aquí y por la retroalimentación constante, perdemos mucho el piso. Entonces siempre hay que procurar regresar los pies al piso y para eso es necesario que nos veamos al espejo, que digamos, ok, esto es lo que soy, esto es lo que doy, esto es lo que ofrezco, no en una relación, no en el sentido económico ni material, esto es lo que yo puedo dar a todos los demás y por lo tanto pues yo me siento en capacidad de pedir esto de regreso. A mucha gente se le va un poco el piso cuando está aquí en redes sociales. Entonces, todo eso, mantenerlo en mente. Ya. Gracias, Abril. Bueno, por mi parte, yo no sé si me permitirás, Alex, hacer como un poco sumario de todo lo que me gustaría decir, porque además tengo que irme a una cena con mi familia, como estoy acá en Buenos Aires, estoy de visita, entonces no tengo muchísimo tiempo más. Pero contestando a tu pregunta y haciendo un pequeño cierre del pequeño aporte que puedo hacer yo. Por un lado, creo que, suscribo nuevamente a todo lo que ha dicho Adi con respecto a que hoy en día la imposición de roles no nos son beneficiosas, no nos sirven. Como comentaba al principio, son nociones a este punto involutivas, desadaptaciones más que adaptaciones. Surgen nuevas economías, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarnos y de interpelarnos entre unos a otros y por tanto la imposición de estos roles que antes era una cuestión de supervivencia, que es decir,
Vos no podías mandar a las mujeres a cazar porque las mujeres estaban embarazadas y cuidando bebés. O sea, era una cuestión física. Vos no podías permitir que a las pocas mujeres de tu tribu las asesinara un ocelote en el intento de caza, porque entonces reducías tu techo reproductivo y esto te ponía en desventaja frente a otros grupos, frente a otras comunas humanas. Hoy en día esto no nos es necesario. Entonces, cuando tratamos de autoimponernos, porque antes quizás las feministas de segunda ola te van a decir no, porque la imposición, no queremos tener que estar descalzas, embarazadas y en la cocina. Bueno, te lo entiendo, perfecto. Ahora bien, cuando estas imposiciones parten de nosotros mismos, porque como decía Adi, tenemos a toda la humanidad en la cabeza ahora mismo, o sea, a través de las redes sociales, antes uno tenía a uno mismo y a su entorno, y quizás podía consultar ideas diferentes a través de la literatura. Hoy en día tenemos a toda la humanidad en la cabeza. Y si resolver la guerra entre sexos o resolver incluso algo muchísimo más humano, resolver las relaciones de pareja, las formas de conducir una familia, las formas de encontrar el amor de tu vida, fuera tan fácil, no lo estaría resolviendo. O sea, si fuera así de fácil, ya lo hubieran resuelto los cientos y cientos de teóricos y académicos y pensadores que se han dedicado a esto a lo largo de la historia, como para ahora creernos que un chico de 20 y pico años que comparte con otro en un podcast te va a dar la receta mágica de cómo conquistar eso. Puede ser la receta mágica para esa persona y si esa persona le está funcionando es maravilloso. Ahora bien, ¿qué tenemos que partir de vez? En parte, lo que decía Adi, ¿no? Desprendernos un poco de este sentido de pertenencia a través de las redes sociales, porque esta es lo que decimos. Cuando al principio se trataba de una cuestión de supervivencia, teníamos que pertenecer a nuestra tribu. Pero nuestra tribu no es los cientos de millones de usuarios que hay en TikTok, ni siquiera la gente que me da like, que me sigue o la que sigo. Nuestra tribu es nuestra comunidad local, nuestra familia, nuestros amigos, la gente a la que conocemos cara a cara, los teóricos a los que leemos. Va muchísimo más allá. Entonces, dentro de esto a mí sí que me gustaría cerrar, que creo que esos roles funcionan cuando son elegidos y también funcionan a la inversa cuando son elegidos. Es decir, yo sé, porque me conozco y porque llevo 28 años en este mundo conviviendo conmigo misma y me he tenido que entender en algún momento un poquito para poder llevarme bien conmigo misma para empezar. Y yo me doy cuenta de que yo difícilmente, aunque respeto totalmente a las mujeres que lo eligen y me parece súper valiente, sobre todo en este contexto que eligen ser tradwives, por ejemplo, yo sé que si intentara llevar a cabo el rol de una tradwife, a los 3 días me estoy matando. Pero porque esa es mi realidad, porque eso es lo que yo necesito o lo que yo deseo dentro de mi contexto. Entonces, yo creo que, y esto otra vez, perdónenme, pero es que lo tengo muy fresco, que vuelva a citar a Warren Farrell, pero él decía, en este caso uno tiene que ser, tanto en hombres como mujeres, lo suficientemente valiente, lo suficientemente seguro de sí mismo, para ser capaces de enfrentar el rechazo las veces que sean necesarias. Porque es muy difícil aparecer y decir, che, mira, yo no te voy a pagar la cuenta, yo no te voy a comprar un teléfono, yo no te voy a tratar como si fueras superior a mí o como si tuvieras un estatus diferente al mío. Y vas a tener que aguantarte que muchas personas te digan, sos un miserable, entonces sos un pobre, entonces no servís para nada, entonces te mereces una mujer de mierda. Obviamente te va a pasar. Pero la mujer que acepte esas condiciones de esa persona que realmente vos sos y que te va a aceptar sin tener que autoimponerte estas restricciones que te arrebatan libertad y te arrebatan plenitud, ahí vas a encontrar una forma de establecer un vínculo familiar que funcione y que les sirva a ustedes dos particularmente para formar una prole o para estar solo ellos. Entonces, para ir cerrando con eso, sí que me gustaría dejarlos con un paralelismo que a mí me sirvió muy bien para entenderlo en primera instancia y decir, por esto los hombres están siendo engañados, que es que si fuéramos a dar un curso de empoderamiento femenino y yo les fuera a decir a las mujeres de ese curso de empoderamiento femenino que les voy a enseñar cómo ganar más plata para que otros lo gasten mientras ellas se mueren antes, enseguida encontrarían la trampa en esa forma de poder que les estoy proponiendo. Esa es la forma de poder que interpretamos en los hombres y que el feminismo de alguna forma ha conseguido que se crean, que su poder en realidad, cuando entendemos la coexistencia de esa forma de poder generalizada y fácilmente entendible con la forma de poder que le estamos otorgando a los hombres, nos damos cuenta de que esa forma de poder realmente tiene poco. El poder lo obtenemos en el momento en el que tenemos la soberanía suficiente como para decir, esta es la persona que soy, y empezar a interiorizar esa parte que en un momento se podría haber desprendido. Yo siempre creo que
esta es mi perspectiva personal, el feminismo en cualquiera de sus variantes y en cualquier momento de la historia podría haber sido totalmente prescindible, que habían otras formas de abordar las conquistas de derechos humanos en las que nos hemos abocado. Pero una de las cosas positivas que en un momento promovía era el ser capaces de entendernos como soberanos y de formar nuestras propias comunidades sin la imposición de cómo se tenía que conducir la feminidad o la masculinidad. Para mí no sos menos hombre o tenés una masculinidad frágil o más débil en el momento en el que no le querés pagar la cuenta a una mujer. Para mí tenés una hombría enorme en el momento en el que te respetás lo suficiente para no necesitar la aprobación de esa mujer, sabiendo que va a llegar una mujer que te va a respetar por la persona que sos. Entonces, con lo que querría cerrar es, cuando interpretamos las causas subyacentes a la crisis que están viviendo ahora los hombres, y ya cierro con esto, es que nos encontramos, por ejemplo, a una generación de hombres privados de su figura paterna, educativa, donde los hombres no tienen ningún rol, o sea, donde la mayor parte, en todos los niveles educativos, la mayor parte de la docencia está ejercida por mujeres. Incluso cuando salen a los ámbitos laborales, la mayor parte de las oficinas de recursos humanos también están compuestas por mujeres. Entonces, toda la evolución de un hombre joven está conducida por la mirada y la perspectiva femenina. No se está contemplando su visión del mundo. Por otro lado, medio siglo de creencias dogmáticas con respecto al poder, este falso poder sobre los hombres, el vacío de propósito que mencionábamos anteriormente, el miedo al apego psicológico, sabiendo que cuando nos apegamos psicológicamente a otro ser humano, en este caso las relaciones de pareja, mujeres con hombres y hombres con mujeres, nos estamos abriendo a la vulnerabilidad y nos estamos ofreciendo a que nos dañen, pero si no nos ofrecemos a que nos dañen, tampoco nos ofrecemos a construir algo bello, bonito y productivo. Y por último, y esto creo que es fundamental, que como conjunto, da igual feministas, antifeministas o cualquier cosa en el medio, como sociedad tenemos repulsión por los hombres que se quejan. Y tenemos que cambiar eso no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Como dicen las feministas, no, yo quiero un hombre sensible, que me cuide, que no sé qué, que sea buen padre. Está bien, pero eso te gusta en lo teórico, porque después en la práctica, cuando tenés que seleccionar una pareja, no estás identificando los hombres que reúnen esas características. Entonces, nosotros, en lo práctico, no solo en lo teórico, tenemos que ser capaces de aceptar la queja masculina, porque las mujeres hemos sido criadas en que no tenemos que aguantar ninguna muestra de irrespeto, y sin embargo los hombres no han escuchado este mensaje jamás, todo lo contrario. Por eso, principalmente en este momento, cuando vemos que un hombre se queja de que ha sido víctima de abuso sexual, que ha sido víctima de violencia en la pareja, que se siente utilizado, que se siente menospreciado, que se siente víctima en cualquier circunstancia de la vida, tenemos que abandonar que nuestra primera reacción sea, dale, sé hombre, hacete. Esa es la trampa que los hace prisioneros, digamos, de esta guerra de sexos. Para las mujeres la trampa fue el feminismo. A las mujeres nos agarraron con el feminismo. Entonces no permitamos que esto nos aleje cada vez más, que lo que busca unirnos nos termine por separar. Así que bueno, yo, perdón, Alex, me tengo que ir con todo el amor del mundo. No sé si puedo despedirme de alguna forma, pero bueno, les agradezco un montón el espacio y ha sido un placer poder compartir con ustedes, porque la audiencia de TikTok, vos lo sabés, Alex, es muy lejana a la que yo usualmente estoy acostumbrada, así que me parece una excelente oportunidad para poder llegar a otro público. Y gracias a las chicas, porque ha sido súper interesante poder escuchar sus perspectivas. De nada. Hombre, muchas gracias, Valen. Gracias a ti. No, de qué, Valen. Cuídate Ahí mucho. nos vamos viendo. Fue un honor. Mucho éxito en todo. Mucha suerte. Gracias igualmente, chicas. Adiós. Gracias, Alex. Bye, bye. Y Valencia ya se fue, nada más, Valentina ya se fue, nada más faltaba la parte de la construcción. Pero, bueno, o sea, la verdad es que, como lo acabo de escuchar de Valen, de Adi, de Kenny, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, sobre todo cosas que tienen que ver con nosotros como varones no caer en los mismos victimismos sobre los cuales se erigió el feminismo en su momento y los cuales hasta la fecha siguen siendo pilares dentro de esta ideología. En ese sentido, la última reflexión con la cual yo me quiero retirar antes de también darle las gracias a Ari y a Kenny, tiene que ver con algo que escuché de un psicólogo hace apenas unos días, que tiene que ver con acción no define identidad, ¿no? Es decir, hay una enorme diferencia entre decir esta persona me agredió a decir esta persona es un agresor. Y esa enorme diferencia te permite a ti darle el espacio a la otra persona para corregir su comportamiento
y entonces poder hacer cosas positivas ahora. Porque en el momento en el que tú le dices a una morra, es que eres una interesada, ya valió madre, güey, es una interesada, ya es parte constitutiva de su ser, no puede cambiar. En el momento en el que le dices, tuviste cierto comportamiento conmigo, eso sí lo puede cambiar. Entonces, una parte que creo yo es vital de todo esto es dejar de adjetivarnos y de referirnos a nosotros de estas formas y empezar a lo mejor a sí seguir denunciando, pero denunciando comportamientos, no identidades, porque el comportamiento se puede cambiar y la identidad es para siempre, chicos. Entonces, Kenny, Adi, de verdad, muchísimas gracias por andar por acá. Espero que les haya gustado esta conversación. Claro que sí. Valentina ya se fue. Y pues nada, gente. O sea, ustedes, bueno, la banda se va a quedar en el Afterlife. Chicas, las despido. Algo con lo que se quieran ir. No, pues yo empecé a hablar, ¿no? Principalmente darte muchísimas gracias y fue un honor, la verdad, estar compartiendo pantalla aquí con Nadi y con Valen. Pues es la primera vez que estoy yo aquí con personas, la verdad, no porque esté Adi aquí y Valen ya se fue, pero la verdad que las admiro mucho. Me gusta mucho ver su contenido, me he inspirado mucho de ellas, del contenido que hace Valen, que hace Adi, que hace personas como Vicky, una alienada, por ejemplo, Aini. Son personas muy sensatas, muy inteligentes y procuro ver a personas inteligentes porque es muy difícil tratar con gente terca, ¿no? Entonces, la verdad que me gusta ahorita como dijo Adi, no estar totalmente radicalizado, sino siempre estar abierto a escuchar nuevas opiniones, tener una opinión a lo mejor no tan sesgada, siempre estar abierto al diálogo, creo que es lo más importante, y estar abierto también a colaborar, principalmente, sean o no sean progresistas, porque creo yo que estamos aquí en este mundo y hemos venido para colaborar entre todos, ¿no? Entonces, lejos de crear división, creo que tenemos que crear unidad. Súper. Y bueno, yo agradecerte, Alex, por este espacio. Estuvo súper padre convivir con Kenny, convivir con Valen. Y sobre todo, me parece muy valioso que de este lado de la conversación sigamos impulsando esta idea de que siendo la Semana del Hombre y en el evento del Día del Hombre, invitemos a que también las mujeres participen, porque si no caeríamos exactamente en lo que pasa del otro lado, que es en el 8M, básicamente si eres hombre cállate el hocico y desaparece de la tierra. Así es. Entonces me parece muy valioso que sigamos haciendo esto y sigamos teniendo estas conversaciones. Y yo creo que, o sea, a mí en algún momento mi papá, cuando yo empecé en redes, me dijo que era muy probable esto de que me pase lo de la radicalización porque así funciona y que antes de engancharme con alguna persona por alguna cosa en particular, me atreviera a ver unas 10 de sus videos, al menos 10. O sea, si los 10 videos sigues estando en desacuerdo con absolutamente todo, ok, chance de esa persona de verdad está un poco completamente del otro lado y no vas a poder estar de acuerdo con nada con esa persona en particular. Pero generalmente cuando hablamos de 3, 4 o 5 temas distintos con una persona, en 3 vamos a encontrar puntos de encuentro y puntos en los que coincidimos y puntos en los que vamos a estar mayormente de acuerdo. El problema es que en esta red se da mucho eso de que nos enganchamos con una conversación en específico y una conversación en donde existen dos posturas polarmente opuestas. Entonces empezamos a identificar a esas personas que están de uno u otro lado solamente con esa idea, y eso es completamente deshumanizante, porque entonces estás reduciendo a esa persona a una sola de sus ideas. Entonces, pues eso es como otro mensaje que quiero dejar aquí y ya para cerrar. Muy probablemente tienen más en común con muchas de las personas con las que creen que no tienen nada en común de las que ustedes creen. Y si basan su percepción de una persona solamente en un video, en una idea, en un tweet, están siendo extremadamente reduccionistas y imagínense que todos nos las pasáramos juzgando a todo el mundo por una interacción en redes sociales, pues no vamos a llegar a mucho. Entonces traten de ver más allá que ese video que les salió en su feed y de checar. O sea, yo siempre que me sale un video, me etiquetan en un video,
y yo me meto al perfil de la persona a buscar, bueno, tiene medio razón en esto, medio estoy de acuerdo en esto, antes de, antes de hacer una respuesta o siquiera, a veces ni siquiera las hago porque digo, bueno, ya, es el único video que tiene así. Entonces, eso es con lo que quiero cerrar. Y pues felicidades, hombres, por existir en su semana y así.